Hola, ¿cómo están? Buenos días, compañeros de nuestro PNFA en bioética, los que están online. Un saludo a todos en Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Nueva Esparta, Miranda, Lara, en fin. Bueno, estamos llegando a esta sesión que considero supremamente importante, interesante, porque aquí vamos a ver la conceptualización y algunos ejemplos en cuanto a los enfoques epistemológicos en nuestro abordaje investigativo. Como ustedes recuerdan, ya hicimos el temario, vimos su estructura, lo desarrollamos, lo colocamos en sigma, tal como estaba planteado. Luego desarrollamos los objetivos, el objetivo general y el objetivo específico, o los objetivos específicos de nuestra investigación, y eso trae como consecuencia la selección de nuestro enfoque epistemológico y con ello construir la metodología completa, ¿no? Hasta allí vamos creando todo el andamiaje. Entonces vamos a ver varios enfoques epistemológicos, vamos a dar su definición, algún ejemplo, alguna ilustración, a los fines de que tengan una idea de cuál podría ser el enfoque epistemológico que vayamos a seleccionar para nuestra investigación. Entonces, vamos a comenzar con la etnografía, ¿no? La etnografía, como su nombre lo indica, es el desarrollo teórico y experiencial de las comunidades, los microespacios sociales organizados. En ese sentido, nuestro referente principal, que lo hemos comentado muchas veces a lo largo del PNFA, es Miguel Martínez. Dice que en el sentido estricto ha consistido en la producción de estudios interpretativos, descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, conocimientos y comportamientos de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus primitivas. Fíjense ustedes, este concepto obviamente viene publicado en el 2009, obviamente construido mucho antes, en el 2002 probablemente, por Miguel Martínez, y se refiere y se suscribe a tribus primitivas, nomenclatura que ya no es utilizada en nuestro léxico investigativo. Sin embargo, la definición se aproxima a lo que queremos. ¿Por qué? Porque la etnografía, si bien es cierto que alude a todo este comportamiento social, subjetivo, intersubjetivo de los microespacios sociales, implica que el investigador que está afuera de ese microespacio se incorpora a las dinámicas de esta comunidad. ¿A los fines de qué? A los fines de develar realidades, porque pasa lo que pasa, y construir nuevas teorías. Entonces, no necesariamente, y yo hago aquí un inciso, no necesariamente implica que la etnografía tenga a alguien que está ajeno en cuerpo y alma a una realidad sociocomunitaria para luego ingresar a ese microespacio y propiciar realidades, no propiciar cambios, propiciar develar nuevas realidades, nuevas teorías. Entonces, cuando hacemos referencia al que está afuera, no necesariamente significa que es ajeno a esta realidad. Hay una etnógrafa muy conocida que se llama Joan Rapaport, europea, inglesa, radicada en Colombia, y ha dado una dilatada trayectoria en cuanto a etnografía se trata. Hay un artículo colgado en Sigma con una presentación de dicho artículo para que ustedes refuercen la visión de lo que es la etnografía. Entonces, se señala que eso va mucho más allá de la escritura de la realidad.
sino es apropiarse de la realidad. Rappaport hace referencia de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ya vamos a ver algún pasaje de lo que presenta Rappaport. Entonces, en cuanto al enfoque, digamos, tradicional, la producción norteamericana o la creación intelectual norteamericana hace énfasis a cómo se inserta un investigador en una comunidad, pero un poco más allá de lo que plantea Rappaport, y esta es una visión muy personal, el investigador no necesariamente se va a desplazar a un lugar distante, complejo, inaccesible de llegar para hacer un trabajo etnográfico. Un individuo investigador puede acceder a una comunidad cercana de la cual conozca su dinámica, mas no pertenezca a ella, puede llevar a cabo un trabajo etnográfico con alcances significativos. En cuanto al tiempo, hay autores que hablan del tiempo que se debe tomar un trabajo etnográfico y no necesariamente debe tener una temporalidad marcada, un transcurrir del tiempo específico para que sea un trabajo etnográfico de interés. Todo va a depender de la vinculación que tenga el investigador con el microespacio y la densidad que ello proporcione a los fines de que sea un trabajo etnográfico de interés. Entonces, hay otros investigadores que son citados por Rappaport que hacen referencia a cómo sería la dinámica etnográfica a los fines de profundizar las realidades que se develan. Entonces se habla que esto va más allá de la escritura. Aquí se hace un pasaje de que el campo o el microespacio social es el laboratorio, haciendo alguna comparación con el método científico y el método legal, y el legado que deja el trabajo etnográfico, donde devela las nuevas realidades que emergen en las comunidades a las que se accede. En cuanto al trabajo, la investigación endogénica o la endogenía, el mismo autor, Miguel Martínez, hace referencia a que es la investigación que se hace desde adentro, y a su vez es el estudio donde el investigador pertenece al grupo que se investiga. Entonces dice que en particular la investigación endógena se ha demostrado valiosa y útil y prácticamente indispensable en el estudio profundo de grupos difíciles de estudiar y comprender desde afuera. Y ciertamente es así, por eso es que la característica principal de la endogenía es que el investigador pertenece al microespacio social organizado al cual se desea acceder. Entonces tenemos que la etnografía implica o tiene la primera característica, que el investigador no pertenece al microespacio social y accede a ella a los fines de develar nuevas teorías, mientras que la investigación endógena implica que el investigador es parte de la comunidad. Entonces allí hay dos particularidades muy notorias a los fines de establecer alguna diferencia, si se quiere, si el caso lo exige, ¿no? El investigador no requiere tener una educación formal. Esto lo precisa Martínez, es poco relevante realmente, porque hemos hecho énfasis que la ciencia está en todas partes y todos de alguna manera somos actores científicos en nuestras realidades sociales, y en el caso específico de la endogenía implica que el investigador sea parte de esta dinámica. Aquí se establece alguna comparación, digamos, muy sutil
En cuanto a la etnografía y a la endogenía, la acabamos de decir. En la etnografía el investigador está fuera de la realidad sociocomunitaria y accede a ella a los fines de develar nuevas teorías, mientras que en la endogenía el investigador crea las teorías emergentes a partir de la vida relacional en su propio microespacio social. Hay un libro de Miguel Martínez que está en Sigma, un libro muy valioso, que aunque es del 2009, tiene todas las definiciones muy aproximadas a los enfoques epistemológicos emergentes que estamos viendo acá. Esta pecera simboliza, representa lo que queremos mostrar en la investigación cualitativa, es ir más allá del agua que está en la pecera y el pez se imagina que ese es el universo. Si bien es cierto, ese breve espacio, ese pequeño espacio que significa una pecera es un universo para investigar, obviamente tenemos que estar conscientes momento en momento, como dice Oscar Jara, e ir y conocer que hay un océano que es el mundo de la vida, ¿no? al que accedemos. Entonces, para el caso de la etnografía y la endogenía, podemos particularizar realidades en un microespacio social, siempre entendiendo que tenemos un mar por delante, que son las realidades sociales a las que accedemos. Entonces aquí, en la investigación endógena, hace referencia a las realidades de los microespacios sociales organizados y por qué ocurre lo que ocurre y no ocurre de otra manera. Ese es el trabajo realmente del investigador endógeno. En Sigma tenemos también presentaciones de artículos endógenos y la presentación que explica ese artículo, de manera tal de que ustedes puedan acceder con más tranquilidad y mayor tiempo y tomar notas de lo que allí está expresado. Entonces, en este iceberg queremos ilustrar que el investigador puede observar solamente una cúspide en la realidad palpable e inmediata. Sin embargo, hay otra realidad subyacente en las relaciones que se dan dentro de los microespacios sociales, y por eso son tan apasionantes tanto la etnografía como la endogenía, a los fines de entender cuán profundas son las realidades subjetivas e intersubjetivas de los microespacios sociales. Tenemos otro enfoque epistemológico, que es la investigación-acción participativa, que ha venido modificándose progresivamente y nutriéndose a sí misma, y hoy en día es conocida como investigación-acción participativa, crítica y transformadora. Y este es un enfoque colaborativo y participativo de la investigación, cuyo objetivo es resolver problemas del mundo real. Realmente el investigador en ciencias sociales no está dado para resolver problemas, sino para interpretar procesos interrelacionales, intersubjetivos, relacionales, para converger en reflexiones que develen nuevas teorías. Entonces, en este enfoque, los investigadores trabajan en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad o las partes interesadas que participan activamente en todas las etapas del proceso de investigación, desde la identificación del problema o una situación encontrada hasta la aplicación y evaluación de la solución. De la solución, si fuese un problema, pero como estamos hablando de situaciones encontradas, es converger en reflexiones emergentes. Esto hace de la investigación-acción un proceso altamente dinámico e interactivo. Entonces, como decía al principio, para los años 70, 80, la investigación-acción participativa estaba suscrita a actividades netamente
formativas, académicas, en aula, para determinar situaciones puntuales en la relación estudiante y profesor o estudiante maestro o maestra, y luego traspasó las fronteras y ya la acción participativa, crítica y transformadora se ha ido a los microespacios sociales, haciendo referencia a lo que decía John Dewey, que el hecho educativo no solamente se suscribe al aula, sino a la calle que lleva al estudiante a su lugar de encuentro con sus compañeros y maestras y maestros, los árboles, las piedras, el camino, el clima, la silla, la mesa, todas las cosas que hacen que esa persona sea la persona que es y que vaya al encuentro con nuevas realidades en su ámbito formativo. Entonces, este método suele emplearse en contextos educativos, lo que acabamos de decir, organizativos o comunitarios, en los que investigadores y participantes aprenden unos de otros y logran el cambio juntos. La investigación-acción no solo pretende generar conocimientos, sino también producir resultados prácticos y empoderar a los participantes. A pesar de sus beneficios, requiere un compromiso significativo de tiempo y recursos, y su éxito depende de la colaboración eficaz y la participación activa de todos los miembros implicados. Entonces, aquí hay una ilustración que habla de la identificación del problema o la aproximación a la situación que se encuentra, la aplicación de soluciones, obviamente pasando por estrategias de investigación puntuales, y una evaluación continua que implica su seguimiento para determinar o para descubrir por qué pasó lo que pasó y no pasó de otra forma, y luego realizar las propuestas que se quieran para generar los cambios esperados. Entonces, aquí se habla de recrear la práctica, luego se habla de la unidad dialógica, donde se supera el falso dilema de teoría versus práctica, luego conocer lo inacabado, saber que somos aprendices permanentes, luego establecer un diálogo entre iguales y la construcción social, luego que el diálogo entre iguales se da, comienza la construcción social real, luego se construye el vínculo epistémico-metodológico y se develan las nuevas realidades en la ciudadanía, y ese ciclo continúa permanentemente. Entonces aquí hay un pensamiento de Paulo Freire muy interesante que es pertinente con lo que estamos suscribiendo aquí, que dice: sustituir simplemente una percepción ingenua de la realidad por otra crítica no es suficiente para los oprimidos, para que los oprimidos se liberen. Resulta un deber ineludible crear los espacios necesarios para avanzar hacia una investigación comprometida con el saber y con el hacer. Y yo diría, con el permiso de Paulo Freire, con el saber, con el hacer y con el reflexionar. La reflexión es el acto más revolucionario que pueda existir, más allá del hacer. Ya el saber es un desafío y el reflexionar es una revolución. Luego tenemos la hermenéutica, que es estupenda. Hay investigadores que suscriben que todo ejercicio investigativo implica un comportamiento hermenéutico, un estado consciente hermenéutico. Y algunos autores han expresado que el individuo y su mente son por naturaleza interpretativos. La observación y la interpretación son inseparables. En este sentido, Gadamer hace referencia a que la mejor forma, escuchen esta definición que es una joya, la mejor forma de definir hermenéutica es dejar que aquello que se ha visto alienado por el contenido de la palabra escrita o por el hecho de haberse distanciado a causa de las separaciones culturales o históricas, hable de nuevo. Esto es una belleza de definición y es la más acertada para definir lo que es la hermenéutica. Entonces, aquí hay
una tríada que habla de la distancia en primer lugar, las separaciones culturales o históricas silencian los textos. Entonces es ir a por la teoría, y si no está la teoría escrita, crear nuevas teorías a partir de la actividad relacional. Luego la segunda es la naturaleza humana, la observación y la interpretación. Yo dije en unas diapositivas anteriores que la observación es la investigación. Y hay un artículo de mi autoría que está en Sigma que hace referencia a la plurisensorialidad de los sentidos. Léanselo cuando tengan un chance para que profundicen la definición de hermenéutica. Y luego, el renacer del sentido, el investigador revive la palabra alienada para extraer su verdadero significado. Es desafiar permanentemente la palabra, desafiar el paradigma, desafiar la investigación para crear nuevas teorías que trasciendan. Ese es el sentido de la hermenéutica, que es un enfoque epistemológico supremamente potente. Y tenemos las historias de vida, que la vamos a ver en el próximo video. Gracias y un saludo para todos.